Voy a hablar de módulos, que son programas en Python, son ficheros en Python que han hecho normalmente terceras personas. También nosotros podemos hacer módulos e importarlos, como ya conocemos. Y entonces, bueno, pues fijaos, vamos a ver un ejemplo de uso de módulos, ¿no? Entonces, un momento que si yo muestro el ejercicio 6, ¿no? Si recordáis el ejercicio 6, lo que os pedimos es que cojáis operaciones y operandos que hay en un fichero en un formato que se llama CSV, ¿vale? Es el que podéis ver aquí, ¿no? En realidad, cada línea va a contener una ristra, operación y todos los operandos que va a haber que aplicar a la operación de manera encadenada, ¿vale? Entonces, todo esto separado por comas, por eso este tipo de ficheros es muy común, se llama comma separated value, ¿no? Porque tenemos los valores separados por comas, son ficheros de texto y, como digo, pues son muy comunes hoy en día a la hora de intercambiar datos, ¿vale? Y de hecho esto, si lo abréis un fichero de estos con el Excel, pues te lo transforma en una hoja de cálculo donde cada uno de los valores pues es una columna, ¿no? Un ejemplo de un fichero CSV es este de aquí. Fijaos que este es solamente un ejemplo que os damos, donde veis que es un CSV de 5 líneas. Entonces, cada línea contiene, en nuestro caso, pues la operación y luego los operandos, ¿vale? Y aquí, esto no lo vemos, aquí habría un barra n, ¿no? Que es el salto de línea, y luego pues hay una nueva línea, otra vez operación y sus operandos separados por comas, ¿no? Esto es, como comentaba, eso es lo que es el formato CSV. Hay una cosa aquí interesante para nuestra práctica 2, y es que en la primera línea, como veis, pues está la operación y hay 5 operandos, mientras que la última, pues tenemos la operación y solo 3 operandos, ¿no? Entonces, a la hora de hacer la práctica 2, pues tendremos que tener eso en cuenta, ¿vale? A la hora de hacer el algoritmo que vaya cogiendo los operandos, pues tendremos que tener en cuenta que aquí podría haber n, ¿vale? De hecho, ya adelanto que este es un ejemplo de fichero CSV ¿no? que hemos puesto para que comprobéis que vuestra práctica funciona bien, y lo que tiene que devolver Calc Plus pues es 15, luego en otra línea devuelve otros 15, esto 15 y aquí 15, porque resulta que en todos los casos pues aquí las operaciones que hemos puesto pues da 15, ¿vale? Pero vuestro programa debería funcionar con cualquier fichero CSV que siguiera este formato, ¿vale? De hecho, nosotros veréis que cuando lo probaremos pues con un fichero diferente, ¿vale? Con un fichero con contenidos diferentes. Antes de que se me olvide, una cosa que he visto es que, fijaos cómo se llama en este ejercicio, se llama Python 3, o sea, no se llama el programa Calc Plus, y luego le pasamos un fichero como parámetro. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ese fichero es un parámetro, puede llamarse a.csv, ppcsv o 43, ¿vale? Simplemente el fichero ese, para que luego funcione, pues tendrá que tener una estructura de comma separated value. Pero lo que quiero decir es que esto aquí pues lo tendréis que coger con sysargv, porque será el nombre del fichero, ¿vale? No tiene por qué llamarse fichero ni fichero csv, ¿vale? Esto es un parámetro y podrá llamarse como quiera, ¿vale? Entonces, en el ejercicio 6, pues en realidad lo que os pedimos es lo que he comentado, y entonces, bueno, pues una de las cosas que se puede hacer es leer el fichero línea a línea, y entonces esto es una línea, y lo siguiente que se nos ocurriría es decir, pues hago un split, y el primer elemento es la operación, y el resto de elementos pues son los operandos, ¿vale? Y eso estaría perfectamente bien, o sea, eso sería perfectamente válido. Lo que pasa es que luego viene el ejercicio 7, y ahí os pedimos el Calc++, y fijaos que la forma de llamar aquí Calc++ es igual, o sea, Python 3, el nombre del programa en Python, que es calc++.py, y luego el nombre del fichero como parámetro, ¿no? Como digo,
Aquí que ponga fichero, este es un parámetro, quiere decir que se podrá llamar como se llame el fichero y lo tendremos que coger con sysargv, y lo único importante es que tiene que estar en formato CSV, ¿vale? ¿Y en qué se diferencia el ejercicio 7 del ejercicio 6? Pues que aquí os pedimos que hagáis uso del módulo CSV de Python 3, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que esto que os comentaba antes de coger el algoritmo, ¿no? Abrir un fichero en formato CSV y eso de coger línea a línea y hacer el split por comas y tal, pues eso ya lo ha hecho alguien antes que nosotros y entonces pues nos lo ofrece de una manera muy sencilla en un módulo CSV. En otras palabras, todo eso que he comentado del algoritmo no lo vamos a tener que hacer, sino que podemos utilizar la forma que nos da el módulo CSV, ¿vale? ¿Y eso cómo funciona? Bueno, pues fijaos que os he puesto aquí un enlace a la documentación del módulo CSV en Python, ¿vale? Fijaos este enlace, si vuelvo aquí, no, ¿dónde tengo la práctica? La práctica, claro, bueno, lo importante es este enlace, si veis la URL, es docs.python.org, ¿vale? Un servidor de documentación de Python, barra 3.8, que es la versión de Python, y luego barra library, que son las bibliotecas de Python, y CSV, porque esta es la que vamos a mirar. Y entonces el módulo CSV, como veis ahí, pone CSV File Reading and Writing, ¿vale? Lectura y escritura de ficheros CSV, ¿vale? Y al principio siempre hay una introducción, veis que estos módulos suelen estar muy bien documentados, de hecho extensamente documentados. Esto es lectura para irse a la cama y dormir bien, y entonces te cuentan básicamente pues lo que he estado contando yo, ¿no? Que los así llamados comma separated values es un formato que es muy, ¿no? muy común para intercambiar datos, bla, 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 ¿vale? Y entonces, bueno, podéis ver ahí una pequeña introducción que es CSV y aquí están los contenidos del módulo, ¿no? Y te dice, contiene las siguientes funciones, ¿vale? Entonces, una de las funciones aquí interesantes es del módulo CSV, la función reader, que es para leer. Damos cuenta que la función reader le podemos pasar 3 parámetros, ¿vale? Los parámetros que veis que vienen un igual y esto que viene antes con 1 o 2 asteriscos, esos son opcionales. O sea, en realidad hay solo un parámetro obligatorio y esto de aquí son parámetros opcionales que vienen explicados luego más abajo. En realidad ahora, digamos, no nos importan mucho los opcionales porque solo necesitamos obligatorio, entonces fijaos que lo único que tenemos que pasar es el nombre del fichero, ¿vale? Entonces nosotros le pasamos el nombre del fichero y lo que va a hacer CSV Reader, y esto es lo que nos cuentan aquí, es que nos va a devolver línea a línea el contenido en un listado, ¿vale? De manera que podamos simplemente abrir el fichero y lo siguiente que hagamos es iterar sobre eso que nos devuelve y tenemos en formato de lista. Siempre se puede ver aquí, ¿no? Y esto es la parte digamos, parte de lo bueno de la documentación es que está muy bien documentado y vienen hasta ejemplos. Entonces, fijaos cómo se podría utilizar esto, ¿vale? Entonces, primero tenemos que importar el módulo, import CSV, ¿vale? Nos cuenta que esto de aquí es que lo está haciendo en el intérprete de Python, como el primer día que lo hacíamos, ¿no? No lo está haciendo en el PyCharm, esto es en el intérprete de Python. Entonces, importo el módulo CSV. Nos cuenta que no tengo que instalar nada porque esto viene con Python 3.8, ¿vale? Veremos al final de la asignatura que instalaremos módulos adicionales que no vienen en Python 3.8, pero este viene en Python 3.8. Y luego tenemos aquí estas 3 líneas, no, perdón, 4, porque aquí imprimimos, que es el código, ¿vale? Fijaos que al estar en el intérprete, pues sale esto. Ahora hablaré un momento de esta primera línea, ¿vale? Que quería enseñaros estos puntos, es que cuando nosotros en Python al final ponemos 2 puntos y tenemos que indentar, pues ¿no? El intérprete de Python espera algo, dice, aquí no has terminado, ¿no? Porque aquí has hecho ¿no? Has realizado esta instrucción y ahora quieres seguir, ¿vale? Y
Seguimos intentando, daos cuenta que esto lo hacemos dentro de lo que es este with, que ahora voy a comentar qué es. Tenemos un for, entonces vamos a hacer print dentro de este for y luego si damos a enter, y le tendremos que dar a enter, veréis 2 veces, porque nos aparecerá, si lo probáis esto en el intérprete de Python, pues nos aparecerán primero estos 3 puntos. No quieren meter más instrucciones, le doy a enter y es como que ya he terminado con la indentación y entonces se ejecuta, ¿no? Y bueno, fijaos aquí, esto es lo que contiene ahora mismo el fichero este que abrían de xcsv, ¿vale? Entonces, fijaos ¿qué hace esta línea? Esto lo conocemos, esto es un open, ¿vale? Entonces abre el fichero, ¿qué fichero? Este fichero, y lo que ¿no? le pasa un parámetro al hacer open fichero, que ahora no tengo, no recuerdo muy bien, newline igual vacío, creo que lo que hace es transformar los /n's por vacíos. Entonces vamos ahora, ¿no? Como esto está documentado, pues lo comprobaremos ahora, ¿no? Entonces, lo importante ahora aquí es que abre un fichero y lo llama el descriptor de fichero cvsfile, ¿vale? Esto es un poco peculiar porque nosotros conocíamos una forma alternativa, ¿no? Poníamos csvfile igual open tal, ¿vale? Con with se hace así y fijaos que tenemos unos 2 puntos y tenemos que indentaros. Aquí creamos un contexto. ¿Eso por qué es? Básicamente cuando nos salgamos de este contexto, o sea, cuando volvamos a la indentación a la altura del with, lo que se hace es cerrar el fichero, ¿vale? Acordaos que ya en la clase donde hablamos de abrir y cerrar ficheros, alguien pregunta, ¿y no tienes que cerrar fichero? Y dice, sí, se me ha olvidado. Bueno, pues con el with lo que hacemos es crear un contexto donde aquí ponemos 2 puntos, todo lo que esté indentado es con el fichero abierto. Cuando salgamos de la indentación se cierra el contexto del with y se cierra el fichero, ¿vale? Entonces ahí no tenemos que, no gracias al with no tenemos que cerrar el fichero, ¿vale? Es una forma alternativa de manejar ficheros olvidándonos de tener que cerrarlo, ¿vale? Entonces eso es lo que hace with, ¿vale? Es un open, ¿vale? Donde este va a ser el descriptor del fichero, ¿vale? Y al salir del with, o sea, al volver a la indentación aquí, pues cierra el fichero automáticamente. Bien, y ahora vamos a la parte del CSV. Fijaos, CSV Reader, le pasamos el descriptor del fichero que hemos abierto, y luego aquí hay una serie de parámetros que podemos configurar dependiendo del tipo de fichero CSV. Entonces, normalmente, por defecto, ¿no? Vamos a utilizar por defecto, por ejemplo, aquí el delimiter igual vacío, quiere decir, bueno, el espacio en blanco, perdonad, es la forma de delimitar, ¿no? Normalmente los ficheros CSV se delimitan por comas, pero podrías tener un CSV que se delimitara por espacios en blanco, por 2 puntos o por lo que fuera, ¿no? Acordaos del ejemplo del etc password, pues ahí lo haríamos, sería un CSV, pero el delimiter pondríamos 2 puntos, ¿vale? Normalmente esto, como nosotros vamos a utilizar comas, pues no vamos a tener que utilizar este parámetro opcional. Y quotechar es cuál va a ser el carácter para tener cosas entre comillas dobles y tal, ¿no? Entonces aquí, bueno, nosotros tampoco es nuestro caso, entonces tampoco es importante, ¿no? Pero fijaos que esto admite varias opciones más, ¿vale? Y esto esto es por esto de aquí, ¿no? Que aquí hay format parameters, que es una forma un poco específica. Bueno, pues más abajo vienen explicadas. Ahora nosotros estas cosas no nos importan porque nosotros vamos a hacer CVS Reader, CVS File y cerramos el paréntesis. Y esto ya son cuestiones avanzadas que en otra clase explicaremos cómo hay que entenderlas y cómo hay que leerlas, ¿vale? Entonces esto de aquí nos devuelve lo que es, bueno, pues una especie de lista de listas. En realidad no es algo así, es un objeto específico, ¿vale? En formato CSV, pero es iterable. Entonces, al iterar, ¿no? Esto lo que hemos hecho, pues nos devuelve la primera, ¿no? Como row, la primera línea en formato, ¿no? de lista. Y entonces, nosotros lo que podemos hacer es pues, lo que estamos haciendo aquí, que es coges row, que es una lista. Cuando hacemos así, daos cuenta que es el string, coma, espacio, join la lista. Lo que vamos a hacer es que todos los elementos de esta lista los vamos a juntar, a join, utilizando esto como pegamento, ¿vale? Pues este es el elemento de la lista,
este va a ser el pegamento del join. Siguiente elemento de la lista, pegamento del join, ¿no? Esto es lo que se ejecuta del fichero, ¿no? Es lo que habría en el fichero excsv, ¿no? Con 2 líneas, ¿vale? Entonces, fijaos que esto es completamente diferente. La forma de utilizar CSV es completamente diferente a lo que hacíamos en el ejercicio 6. En el ejercicio 6, si recordáis, tendríamos que abrir el fichero, leeríamos línea a línea, haríamos un split y sabríamos que en el split ese ¿no? que hemos hecho, pues nos devuelve una lista y en la lista, pues este va a ser el elemento 0, perdón, sin la coma, el elemento 0, el elemento 1, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué hacemos en el ejercicio 7? En el ejercicio 7 importamos CSV, utilizamos un CSV Reader, ¿vale? Sobre el fichero, sobre el descriptor del fichero, y lo que nos va a devolver es ¿no? el contenido del fichero en una estructura donde si yo itero sobre esa me va a devolver ya esto en formato de una lista, ¿no? Lo que había, ¿no? Una lista donde esto va a ser el primer elemento, esto el segundo elemento, el tercer elemento y así, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, pues nos olvidamos de muchos detalles de bajo nivel, ¿no? Y trabajamos a un nivel más alto, ¿vale? Eso con CSV. La salida, evidentemente, pues al ejecutar esto debería ser la misma, ¿no? Si utilizamos este fichero de ejemplo, pues el resultado debería ser el mismo. Lo que pasa es que antes, pues lo que teníamos pues en 6, 7 líneas de código, ¿vale? Pues además 6 o 7 líneas de código que son más complejas, pues veréis que aquí serán 4 líneas de código más sencillas, ¿no? Porque estamos tratando, ¿no? Trabajando en un nivel de abstracción. Quizás la primera vez parece un poco más complicado, pero en cuanto entendáis el funcionamiento veréis que pues es mucho más sencillo.